El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos. Filemón capítulo 1, verso del 1 adelante. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús y hermano de Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo era un gran mentor. Un mentor es una persona que guía, aconseja a otros. Y es bueno saber que Dios no nos traerá gente para ser discipulada y mentoreada a menos que cambiemos de actitud. Porque si no te gusta lo que estás cosechando, tienes que mirar lo que estás sembrando. Los mentores son llamados a formar a la gente por dentro, porque la gente tiene que ser y no aparentar, y tiene que ser sin presión, porque la presión vuelve a la gente hipócrita. Vive de apariencia, comienza a levantar fachadas, aparentando una altura que no tiene. Y como no tienen un buen cimiento, son como los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Hipócritas, dice la Escritura. Así que como mentores, Dios nos llama a ser pacientes con los defectos de las personas, porque conforme van creciendo, irán cambiando. No es lo mismo enseñar a predicar que formar a otros líderes. Pablo le escribió a Filemón como a un hijo amado, como a un colaborador, y un colaborador no es uno que ayuda ocasionalmente o de cuando en cuando. Un colaborador es uno que asume la misma responsabilidad y la misma cantidad de trabajo que uno. Así que cuando dos personas trabajan juntas, el trabajo debe ser 50-50, 50-50. ¿Para qué? Para que se pueda decir, es mi colaborador. Así miraba Pablo a Filemón como uno que era necesario e importante en la obra, un colaborador. Muchos se sienten incómodos trabajando a la par de otros y permite que un espíritu de competencia los atrape. Es la competencia que los hace compararse y todavía esperan ser mejores en sus pensamientos. Otros creen que trabajar en colaboración es una competencia para humillarlos. Y si alguien dice algo o dice hagamos esto, lo ven como una orden, como algo que le quieren imponer, y comienzan a marginarse y se van quedando atrás, pero murmurando. O solo quieren envolverse en los trabajos donde ellos están al frente. No han aprendido a trabajar en equipo. Más bien ven al equipo como una amenaza para ellos. Filemón significa amado. Y muchos no quieren llamarse amados.
Y la razón es por lo que esto implica. Pablo le pudo decir a Filemón, amado, y muchas cosas más, pero lo que más resalta es que Filemón se había convertido para él en una persona amada en el Señor. ¿Cuántos saben que uno puede querer a un extraño tan solo porque tiene la misma fe? Porque eso es lo que hace el Señor. Nos pone en familia a los que no tienen familia. Y todavía nos hace desarrollar un sentimiento de amor por personas que no conocemos. Pablo sabía del potencial que Filemón llevaba dentro y por eso lo animaba. Sabía cómo iba a responder a la carta que le estaba enviando, porque Filemón era un hombre generoso. Sus acciones eran una gran bendición, no solamente para individuos aislados, sino para toda la iglesia. Por eso le habló de Onésimo, un esclavo que antes había sido un inútil en el reino, pero bajo el entrenamiento de Pablo sería útil, porque Pablo estaba mirando el futuro en él, era un mentor. Pablo tenía la cualidad de ser un padre espiritual. Es el Espíritu Santo el que trae el nuevo nacimiento a las personas, pero sin duda es el mentor quien va formando a la persona y lo va transformando a través de ¿qué? A través de la enseñanza y el ejemplo. Y eso lo hace cambiar de inútil a útil en el reino de Dios. Las actitudes son importantes. Tener una actitud positiva es importante. Es un ingrediente clave para la formación de otros líderes, porque la gente positiva ve la mano de Dios en todo. Porque no puede ir descartando. Un mentor no puede ir descartando, este no sirve, este no sirve, este no sirve, este no sirve. Porque Dios le pone gente inútil para convertirlos en útiles. Uno es el trabajo que se hace con un grupo de discípulos y otro es el trabajo que se hace individualmente. Porque el trabajo de un mentor es sacar a esa persona que es demandante y convertirlo en ofertante. A esos pedidores, a ponerlos transformarlos en dadores. Y a los inútiles, hacerlos útiles. Onésimo era un convertido. Era un hijo que había sido engendrado, como dice Pablo, en sus prisiones. No le dice a Filemón, te estoy enviando a ese esclavo inútil que tenía, que se escapó de tu casa. Dale una buena paliza cuando te entregue la carta para que no se vuelva a escapar y así aprenda. Sino más bien que le está hablando a Filemón de un hijo que había engendrado en las prisiones. Y que si antes le había sido inútil, ahora iba a ser útil a ambos. Pablo sabía por experiencia lo que era convertirse en hijo. Porque de él mismo decían, de Pablo decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Igual iban a decir de Onésimo, aquel esclavo que se escapó de la casa de Filemón, que era un inútil, cuando estuvo en las prisiones se convirtió por la predicación de Pablo y luego vino y se convirtió en un hombre útil en la casa de Filemón para el reino. Ahora veamos quiénes califican para ser discípulos. Primero, un discípulo debe tener un corazón para servir. Porque el discípulo tiene que aprender a poner las necesidades de otros antes que las de ellos. El pensamiento no es personal, no es qué puedo sacar de estos, sino qué puedo aportar, cómo le puedo ayudar, porque no están ahí para que te beneficies de otros, sino están ahí para aprender a ayudar a otros. Esa es la actitud correcta. O sea que un discípulo tiene que tener un corazón ¿de qué? De servicio, de siervo. 2, un discípulo tiene que tener deseos de crecer.
Y ese deseo de crecer tiene que ser permanente. Un discípulo que está con esta actitud va a desarrollar un potencial. ¿Por qué? Porque siempre está aportando, siempre está aprendiendo, tiene una actitud correcta. La actitud es crecer. ¿Crecer para qué? Para ayudar a otros. Así que un discípulo siempre está en ¿qué? En crecimiento. No se queda estático. 3. Un discípulo tiene que aprender a ser íntegro. Íntegro quiere decir entero, completo, desinteresado, probo, honrado. Tiene que cumplir lo que dice. Tiene que hacer lo que dice que va a hacer, tanto con su tiempo como con sus recursos. Tiene que terminar lo que empieza y nunca comprometerse si no piensa hacerlo. Y tiene que terminar lo que empieza. El discípulo tiene que aprender que su palabra tiene que ser respaldada. Jesús dijo que tu palabra sea sí, sí o no, no. Porque lo que es de más, ¿de quién proviene? Del malo, dijo Jesús. El discípulo tiene que aprender que su palabra tiene que tener respaldo. Su palabra tiene que tener la garantía de sus acciones. No debe haber diferencia entre lo que dice y lo que hace, aunque sea en su contra. Porque si no, va a perder credibilidad. Y se hace un fariseo. Jesús dijo de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque estos dicen y no hacen. 4. Un discípulo tiene que aprender lealtad. Leal es una persona fiel, honrada, sincera, que guarda fidelidad, que es fiel, que es recto, que es veraz. Y desleal quiere decir sin lealtad, un infiel, un traidor, un Judas. El discípulo debe ser leal. ¿Leal a qué? A la visión. Debe estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo personal. Entonces un discípulo debe ser leal a la visión, dispuesto a invertir tiempo y todo esfuerzo personal, confort, tiempo privado. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos de su visión. 5. Un discípulo tiene que tener disciplina. Una persona disciplinada será el primero en llegar, el último en irse, tiene un trabajo y aunque el jefe no se lo ve físicamente, está mirándolo todo. Por eso dice la Escritura, y el que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que tiene que tener disciplina en la búsqueda de Dios, disciplina en la lectura de la palabra, disciplina en la oración, en el ayuno, disciplina de vida diaria, disciplina en el servicio y disciplina en el ejercitar el carácter de Cristo. El discípulo disciplina en la búsqueda de Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno. Una disciplina diaria. Fíjese que el Salmo 1 dice que si de día y de noche meditarás en él. En muchas partes de la Escritura dice que uno tiene que meditar en la palabra de día y de noche, todos los días de su vida. ¿Sabe por qué hay esa orden? La descubrí unos 4 días atrás. Porque el ser humano es ingrato. Se olvida así de rápido de dónde Dios lo sacó. Se olvida. Por eso es que Él quiere que nosotros tengamos una dependencia de su palabra. Así que tiene que haber una disciplina diaria y una disciplina de servicio y una disciplina para ejercitar el carácter de Cristo que tiene que ir de acuerdo con lo que uno lee.
6. Un discípulo debe tener gratitud, agradecimiento con los que le ayudan a superar sus deficiencias. ¿Quién tiene la obligación de aguantarles? Nadie. Por eso es que tiene que ser el discípulo agradecido, porque el mentor le está enseñando, le está ayudando hasta que supere todas sus deficiencias. Así que hay que aprender a dar crédito a quien se merezca el crédito y animar a otros por el resultado de sus esfuerzos. La última cualidad de un discípulo es el sacrificio. Es importante que sepan que no todas las cosas que hacemos nos hacen exitosos. Hay un sacrificio sí que es importante hacer, y es cuando elegimos entre las cosas que son importantes en la vida y las cosas que tenemos que escoger para que la visión avance, dejando a un lado nuestras propias distracciones. Hay que sacrificar las cosas que no son importantes para hacer las cosas que sí son importantes. Cada persona tiene en su vida cosas que debe dejar de lado. En la vida de un discípulo siempre hay sacrificios que hacer. Siempre hay cosas que tienes que dejar. Porque algunas cosas te hacen alejarte de la visión. Y es por eso que nosotros tenemos que ser disciplinados con nuestro tiempo. Cuanto más alto es el nivel del llamado, más alto también es el nivel de la demanda del sacrificio. Cuando otros estén jugando, vos tendrás que estar estudiando. Cuando otros estén riendo, vos tendrás que desarrollar otras habilidades. ¿Por qué? Porque tendrás que invertir tiempo para aprender a pasar de discípulo a líder. Cuando otros estén descansando, durmiendo, vos tendrás que estar haciendo tus propias enseñanzas y estudiando. Porque no se puede ser un gran líder sin pagar un precio de tiempo. Así que como discípulos crecemos en influencia cuando sacrificamos nuestros logros. Pero la verdad es que cuando mayor es el nivel de liderazgo que se posee, mayor también es la responsabilidad que se tiene, porque está escrito en la palabra que al que mucho se le dio, mucho se le demanda. El que estudia para enseñar, aprende. El que lee y estudia para enseñar, aprende. Cuando una persona comienza, hay muchas posibilidades de cometer errores. Y es tomado como normal. Pero cuando crece como líder, hay menos gracia para sus errores. Nadie lo tolera. Mientras más alto está, nadie lo tolera. Cualquier cosita la explotan en público. Porque cuando una persona empieza en el liderazgo, solo es responsable de sus propias acciones. Pero cuando crece, se convierte en responsable de las personas que lideran. Entonces, ¿entiende? Cuando una persona comienza en el liderazgo, solamente es responsable de sus propias acciones. Pero cuando crece, se convierte en responsable de las personas que lideriza. Y cuando un líder comienza, puede que por sus errores también culpe a otros. No fui yo, fue. Pero cuando crece, sus errores se convierten en su culpa. Las buenas noticias acerca del sacrificio es que da como resultado grandes beneficios a la larga. Porque cada vez que un líder sacrifica el confort personal por el bien de otro, resulta positivo a largo plazo. Así que piense, medite. ¿Qué sacrificio estás haciendo que van a resultar a largo plazo beneficiosos? Beneficiosos para tu vida, beneficiosos para tu familia, beneficiosos para la visión. Si has sido inútil hasta ahora, puedes convertirte en una persona útil. Los requisitos están ahí. Si no has aprendido a honrar tu palabra, comenzá.
a honrar tu palabra, te vas a sorprender. Te vas a dar cuenta que nunca la cumplías tu palabra, que tenías mala reputación de mentiroso y de mentirosa. No hay cosa más agradable que la gente dice, ay, yo veo que en la iglesia tantos jóvenes ahí en la oración, qué hermosura de esos jóvenes, cambiando su vida, siendo transformados por la palabra, qué hermosura. Somos llamados a transformar esta nación, pero si no transformamos nuestra vida, ¿quién nos va a creer? Tienen que ser líderes disciplinados, tienen que ser líderes leales, con un corazón de servicio, íntegros, con el deseo de crecer siempre, en el Señor crecer siempre. Porque nunca estamos completos en Él, siempre en Él hay más, siempre hay más que aprender, siempre hay más que recibir. Aprender a ser leales, a tener disciplina, a ser disciplinados y a ser agradecidos y estar dispuestos hasta el sacrificio. Si te has pillado en todas estas cosas, tienes que corregirlas. A un bebé se le toleran ciertas cosas, pero también cuando la madre es aburrida, un bebé lleva. Disciplina, necesitamos disciplina para todo. Para todo en la vida necesitamos disciplina, para el estudio, para el matrimonio, para el cuidado de las hijas, los horarios de comida, los horarios de sueño. Disciplina para todo es importante, la gente ve. Entonces nosotros necesitamos disciplina para todo. Una persona disciplinada, uno la valora. Hice 2 enseñanzas, y tenía la otra, y ahí vi en la otra había la ingratitud. Qué ingratitud más grande. De repente mañana se la doy. Qué ingratitud más grande. Pues incline su cabeza o póngase de pie si quiere. Comience a hablar del Señor. Hay algunos que ni siquiera han entrado al discipulado de su vida personal. Y saben que tienen llamado, pero no tienen un corazón de servicio. No tienen ese deseo de servir a Dios. Hay que aprender. Hay que aprender a tener un corazón de servicio. Jesús dijo, yo vine a servir y a dar mi vida. Él, siendo Dios, se convirtió en un servidor del hombre. Hay que tener deseos de crecer. La misma Escritura dice de Jesús que Él crecía en estatura y en conocimiento. Era tanto su conocimiento que a los 12 años dejó asombrado a los sacerdotes del templo, que eran los encargados a enseñar al pueblo. Eran personas adultas, personas mayores, y este muchacho de 12 años estaba haciéndole preguntas increíbles a estos sabios de la ley. Hay que aprender a ser íntegro. Por eso Jesús dijo que tu sí sea sí y tu no sea no, porque todo lo que es de más del malo proviene. Hay que aprender a ser leal con lo que crees. Los discípulos son recordados hasta el día de hoy porque fueron capaces de morir por lo que ellos creían. Tenían una lealtad increíble a Jesús y al Evangelio del Reino. Y eran disciplinados.
Y como eran disciplinados en la lectura de la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, Dios les hablaba, pero es decir, seguidísimo. No tenían que esperar para que Dios les hable. En medio de las reuniones, el Espíritu Santo les hablaba y les decía cosas y les ordenaba lo que iban a hacer. La gratitud es sumamente importante. Sean agradecidos, dice la palabra, en todo. Tengan contentamiento y sacrifíquense también. Sacrifiquen el sueño, sacrifiquen el tiempo. Como cuando es el tiempo de ustedes lo cuidan tan grande, es mi tiempo. Yo también necesito vacaciones. Pero cuando es el tiempo de Dios le mezquinas, ni se lo da siquiera. Dios te está llamando a que puedas discernir lo que es verdaderamente un llamado. Dios te está llamando a liderar, sí, pero tienes que aprender muchas cosas para que te puedan decir amado, colaborador, compañero de milicias, que pelean la buena batalla de la fe, que están ahí constantemente, que están sembrando, que están llevando adelante el evangelio del reino. Así que levanta tu mano y decirle: Señor, Señor, hay en áreas que me he aplazado completamente, pero yo sé que puedo empezar. Necesito empezar, necesito valorar, necesito entender. Yo quiero cambiar, no solamente quiero tener apariencia, yo quiero un cambio profundo en mí, quiero ser transformado por el poder de tu sangre. Yo quiero ser un colaborador de los hermanos, dispuesto para toda buena obra. Quiero aprender también a trabajar en equipo, Señor, porque tu palabra dice que hierro con hierro se aguza y en el equipo siempre hay discusiones, Dios. Malentendido, pero puedo llevar adelante eso si tú determinas este trabajo. Si Dios no hubiera querido que trabajaran en equipo, no hubiera llamado a 12, con uno le bastaba y le hubiera dicho: cuando yo me vaya vos vas a quedar a cargo de esto y lo vas a hacer solito. Él llamó a 12 para que trabajen en equipo, los envió de 2 en 2, precisamente para que se aprendan a cuidar. Por eso dice Eclesiastés que 2 son mejor que 1. Padre, bendecinos, Dios, con una transformación, que tu sangre preciosa nos limpie de la contaminación, del pecado, de la suciedad, Señor. Que tu sangre preciosa se haga efectiva en esta hora sobre nuestras vidas. Tú has dicho que si cometemos pecados podemos pedirte perdón, Señor. Y tú eres fiel y justo y nos va a perdonar nuestros pecados. Han habido trabajos de falta de servicio, de un corazón de servidor, Señor, y eso se ve y es evidente, Señor. Hay un estancamiento en muchos, una falta de crecimiento, y también te pedimos perdón por eso, porque no es por tu parte, es por nuestra parte. Pero ahora que tú nos has hablado, Dios, nosotros esta palabra queremos valorarla, Señor, y la tomamos en nuestro espíritu para que no vaya de un lado para otro y después otra vez estemos anotando lo mismo, Señor. Que cada paso que hemos anotado, Señor, sea puesto en práctica, Señor. Y gracias por el privilegio de pertenecerte. Gracias, Señor, por pagar el precio que nuestros pecados merecían. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias porque tu sangre se vuelve efectiva, Señor. Gracias porque conociéndonos como somos, tú nos aceptas por hijos por el sacrificio de Jesús, Señor. Gracias porque no nos estás condenando, sino nos estás ayudando y alentando para que nosotros podamos cambiar, Señor. Gracias, Señor. Es un privilegio ser enseñados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, amado. Tú eres un Dios glorioso, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Y enséñanos, Espíritu Santo, a vivir para Cristo en el poder de tu Espíritu.